¿Cuántas veces ha llegado alguien al final del mes preguntándose a dónde fue el dinero, con la misma sensación de vacío en el bolsillo que tenía el primer día del mes? Es una pregunta que millones de personas se hacen en silencio, convencidas de que el problema es que no ganan suficiente, cuando en realidad el problema es completamente diferente. Hay una historia que se repite con una frecuencia alarmante. Una persona trabaja, recibe su salario, paga lo urgente, cubre lo básico, se da uno que otro gusto pequeño para no sentir que la vida es solo sacrificio, y cuando menos lo espera, el dinero ya no está. No hubo ningún gasto grande, no ocurrió ninguna emergencia dramática. El dinero simplemente se evaporó, como siempre, como cada quincena, como cada mes desde hace años. Esa historia tiene nombre y tiene solución. Se llama vivir al día, y la solución no llegó con un aumento de sueldo ni con un golpe de suerte. Llegó con una sola decisión, tomada en el momento correcto, aplicada con disciplina y respaldada por un sistema sencillo que cualquier persona puede replicar sin importar cuánto gane. Lo primero que hay que entender es que vivir al día no es una condena permanente, es un patrón, y como todo patrón, puede romperse. Pero para romperlo hace falta entender cómo funciona por dentro, de qué está hecho, cuáles son sus engranajes invisibles que lo mantienen girando mes tras mes sin que la persona se dé cuenta de lo que está pasando. Cuando alguien vive al día, existe una creencia fundamental que gobierna cada decisión financiera, aunque esa persona nunca la haya puesto en palabras. Esa creencia dice que el ahorro es lo que queda después de gastar. Suena razonable, suena hasta lógica, pero es justamente esa idea la que garantiza que el ahorro nunca llegue, porque después de gastar, casi nunca queda nada. El cerebro humano está diseñado para resolver el presente. No es un defecto, es una característica evolutiva. Los seres humanos sobrevivieron durante miles de años priorizando las necesidades inmediatas por encima de las futuras. El problema es que esa misma tendencia, en el mundo financiero moderno, se convierte en una trampa. Cada vez que alguien recibe dinero, el cerebro empieza a ver necesidades urgentes por todas partes, y las atiende, una por una, hasta que no queda nada para el futuro. Entender esto cambia todo. No porque la persona sea débil o irresponsable, sino porque el sistema por defecto del cerebro humano simplemente no está optimizado para ahorrar. Hay que construir un sistema externo que compense esa tendencia interna, y ese sistema comienza con una decisión. La decisión en cuestión es tan simple que cuando se escucha por primera vez parece casi una broma. Se trata de pagarse a uno mismo primero. Antes que la renta, antes que el supermercado, antes que cualquier otra cosa. El primer destino del dinero cuando llega, sea el día que sea, es una cuenta de ahorro. No lo que sobre, no el 10% si es que alcanza. El porcentaje definido, el día definido, de manera automática, sin pasar por las manos ni por la toma de decisiones del momento. Esto tiene un nombre en el mundo de las finanzas personales. Se llama ahorro automático o ahorro por defecto. Y la razón por la que funciona es precisamente porque elimina la voluntad de la ecuación. No depende de que la persona esté de buen humor. No depende de que ese mes hayan pasado pocos imprevistos. No depende de ninguna condición externa. El dinero se mueve solo, antes de que el cerebro tenga oportunidad de asignarlo a otra cosa. Muchas personas que han recorrido este camino cuentan que el primer mes fue el más difícil. No porque la cantidad separada fuera enorme. De hecho, en la mayoría de los casos comenzaron con porcentajes muy pequeños, a veces apenas el 5% del ingreso. El primer mes fue difícil porque el cerebro interpretó esa ausencia de dinero como una amenaza. Sintió escasez donde antes no la sentía, aunque antes tampoco tuviera ahorros. Esa sensación de escasez inicial es completamente normal y tiene una explicación neurológica. El cerebro es experto en adaptarse a lo que tiene, y cuando de repente tiene menos disponible, activa señales de alarma. La clave es no interpretar esas alarmas como una señal de que el método no funciona, sino como una señal de que el método sí está funcionando. El sistema se está ajustando. A partir del segundo mes, algo curioso ocurre. El cerebro empieza a adaptarse al nuevo nivel de disponibilidad. El presupuesto real, el que queda después de separar el ahorro,
empieza a sentirse como el presupuesto completo. Las decisiones de gasto se ajustan naturalmente, no porque la persona se esté privando de todo, sino porque la referencia cambió. Y una vez que la referencia cambia, el comportamiento cambia con ella. Para que esto quede más claro, vale la pena imaginar a una persona que gana $1.500 al mes. Durante años ha gastado esos $1.500 y al final del mes le quedan entre 0 y $30, dependiendo de si ese mes fue bueno o malo. Un día toma la decisión y configura una transferencia automática de $150, el 10%, hacia una cuenta de ahorro separada el mismo día que recibe su salario. El primer mes esa persona siente que vive con $1.350 y le parece poco. El segundo mes ya se siente más cómoda. Para el tercer mes, los 1.350 son su nuevo normal. Y al final del sexto mes, cuando abre su cuenta de ahorro, encuentra $900. $900 que antes no existían. $900 que antes se habían ido en gastos que ya ni recuerda. Ese momento, ese primer encuentro con una cantidad de dinero acumulado que nunca antes había visto en su vida, es lo que muchas personas describen como el punto de no retorno. No porque de repente sean ricas, sino porque por primera vez en mucho tiempo tienen prueba concreta de que son capaces de ahorrar, de que el sistema funciona, de que el problema nunca fue el dinero, sino el sistema con el que lo manejaban. Ahora bien, para que este proceso funcione de manera sostenida, hace falta un segundo elemento que complementa al primero. Si pagarse a uno mismo primero es la decisión, organizar el resto del dinero es la estructura. Y esa estructura puede ser tan sencilla o tan elaborada como cada persona necesite. Pero hay un principio que no cambia sin importar el sistema que se use. Ese principio es que el gasto debe tener un destino antes de ocurrir. No después, antes. Cuando el dinero llega sin un plan, el plan lo hace el impulso del momento. Y el impulso del momento rara vez toma decisiones financieras sabias. Pero cuando el dinero llega con un plan ya definido, el impulso no tiene espacio para operar, porque cada dólar ya tiene nombre y apellido antes de ser gastado. Uno de los marcos más utilizados para organizar el presupuesto es la regla del 50, 30 y 20. Esta regla propone dividir el ingreso neto en 3 grandes categorías. El 50% para necesidades básicas, que incluyen renta o hipoteca, alimentación, transporte, servicios básicos y cualquier gasto que sea innegociable para mantener la vida funcionando. El 30% para deseos, que incluyen entretenimiento, salidas, suscripciones, ropa no urgente y cualquier cosa que mejore la calidad de vida pero no sea estrictamente necesaria. Y el 20% para ahorro e inversión. Sin embargo, hay que ser honestos sobre algo. Para muchas personas que viven al día, especialmente aquellas con ingresos bajos o medios, destinar el 50% a necesidades básicas puede ser insuficiente. La renta sola en muchas ciudades puede representar el 40 o el 45% del ingreso. En esos casos, la regla no se aplica de manera rígida sino como una guía flexible que se adapta a la realidad de cada quien. Lo importante no es el porcentaje exacto de cada categoría. Lo importante es que existan categorías definidas, que cada dólar que entra sepa a dónde va, que el gasto tenga un límite claro antes de ocurrir, no después de haberse ido. Esa simple distinción, tener un plan previo en lugar de una revisión posterior, es la que separa a quienes acumulan ahorros de quienes no logran hacerlo sin importar cuánto ganan. Un ejercicio que resulta tremendamente útil cuando se empieza este proceso es el de rastrear los gastos durante un mes completo antes de hacer cualquier cambio. No para juzgarse, no para castigarse por los gastos que se hicieron, sino para tener información real sobre en qué se va el dinero, porque la mayoría de las personas que viven al día no tienen idea clara de cuáles son sus gastos reales. Cuando alguien hace este ejercicio por primera vez, casi siempre se lleva una sorpresa. Aparecen gastos que no recordaba, suscripciones que olvidó cancelar, compras pequeñas que individualmente parecen insignificantes, pero que sumadas al final del mes representan cantidades considerables, cafés diarios, servicios de streaming que ya no usa.
Compras por aplicación que se autorizan con un clic sin pensarlo dos veces. Esos gastos tienen un nombre colectivo que los expertos en finanzas personales llaman gastos hormiga, y su característica definitoria es que son pequeños, frecuentes y casi invisibles. Los gastos hormiga son particularmente peligrosos porque no generan culpa. Un gasto grande genera culpa. Cuando alguien compra algo caro, lo siente, lo piensa, a veces lo justifica durante días. Pero cuando alguien gasta $4 en un café de camino al trabajo, no lo piensa. Y cuando ese gasto ocurre 120 veces al año, se convierte en $480 que podrían haber sido ahorro. Esto no significa que la persona deba eliminar todos sus placeres pequeños. Vivir ahorrando con una mentalidad de privación absoluta es insostenible. El cerebro necesita recompensas. La persona necesita sentir que su vida tiene calidad, que no todo es sacrificio, que el proceso de mejorar su situación financiera no equivale a castigarse. Lo que sí significa es que esos gastos pequeños deben ser conscientes, elegidos y limitados por un presupuesto definido previamente. La diferencia entre gastar en un café porque es parte de un presupuesto de entretenimiento consciente y gastar en un café de manera impulsiva sin que forme parte de ningún plan es enorme. En el primer caso, la persona es el autor de la decisión. En el segundo, la decisión la tomó el hábito, el impulso, el entorno. Y en finanzas personales, quien toma las decisiones determina los resultados. Hay otro concepto que aparece en casi todos los procesos de transformación financiera y que vale la pena entender con claridad. Se llama fondo de emergencias y es probablemente el segundo paso más importante después de empezar a ahorrar. Un fondo de emergencias es una cantidad de dinero reservada específicamente para imprevistos, guardada en un lugar accesible pero separada del dinero cotidiano. La razón por la que este fondo es tan importante es que los imprevistos son inevitables. El carro se daña. La persona se enferma. Hay una reparación urgente en casa. El trabajo se acaba de repente. Y cuando no existe un fondo de emergencias, cualquiera de esos eventos se convierte en una crisis financiera que borra en días el progreso acumulado en meses o incluso años. El tamaño recomendado para un fondo de emergencias varía según los expertos, pero la cifra más citada es entre 3 y 6 meses de gastos básicos. Para alguien cuyos gastos básicos son $1.000 al mes, eso significa tener entre $3.000 y $6.000 en un lugar seguro, líquido y accesible. Para muchas personas esa cantidad parece inalcanzable al principio, pero no se construye de golpe. Se construye poco a poco, con el mismo sistema de ahorro automático, hasta llegar a la meta. Cuando alguien tiene un fondo de emergencias por primera vez, algo cambia en su manera de relacionarse con el dinero. Ya no vive con el miedo constante a que cualquier imprevisto lo deje en ceros. Ya no necesita recurrir a tarjetas de crédito o a préstamos de emergencia cuando algo inesperado ocurre. Esa sensación de seguridad, aunque el fondo no sea enorme, tiene un impacto profundo en el bienestar emocional y en la capacidad de tomar mejores decisiones financieras a largo plazo. Porque hay algo que pocas personas mencionan cuando hablan de finanzas personales y que es absolutamente determinante. El estrés financiero deteriora la capacidad de tomar buenas decisiones. Cuando alguien vive al día con la angustia constante de no saber si va a poder cubrir el siguiente pago, su cerebro opera en modo de supervivencia. Y en modo de supervivencia, las decisiones se vuelven más impulsivas, más orientadas al corto plazo, menos estratégicas. Lo que parece un problema de disciplina es con frecuencia un problema de estrés sostenido que afecta directamente la función cognitiva. Dicho de otra manera, cuando alguien empieza a ahorrar y construye un pequeño colchón financiero, no solo mejora su situación económica. Mejora también su capacidad de pensar con claridad sobre el dinero. Se rompe un ciclo vicioso y empieza uno virtuoso. Menos estrés financiero conduce a mejores decisiones, que conducen a más ahorro, que conduce a menos estrés financiero. El tercer elemento del proceso, después de pagarse primero y organizar el presupuesto, es aprender a relacionarse de manera diferente con las deudas. Porque muchas personas que viven al día no solo gastan todo lo que ganan. También deben dinero, tienen tarjetas de crédito con saldo.
tienen préstamos personales, tienen deudas pequeñas con familiares o amigos. Y mientras esas deudas existan, especialmente las que cobran intereses altos, el ahorro compite con un adversario formidable. Las deudas con intereses altos son matemáticamente destructivas. Una tarjeta de crédito con una tasa de interés del 20% anual significa que por cada $100 que se deben y no se pagan, al año se deben 120. Si esos $20 adicionales tampoco se pagan, el siguiente año se deben 144. El interés compuesto, que es el aliado más poderoso del ahorro cuando trabaja a favor de la persona, se convierte en el enemigo más despiadado cuando trabaja en su contra. Por eso la estrategia más recomendada para quienes tienen deudas con intereses altos es una combinación de ahorro mínimo y pago agresivo de deudas. En términos prácticos, esto significa construir primero un pequeño fondo de emergencias de entre $500 y $1,000 para evitar que los imprevistos generen más deuda, y luego destinar la mayor parte posible del ingreso disponible a eliminar las deudas más caras lo más rápido posible. Existen dos métodos principales para pagar deudas múltiples y ambos tienen defensores apasionados. El primero se llama método avalancha y consiste en pagar primero la deuda con la tasa de interés más alta, independientemente del saldo. Este método es el más eficiente matemáticamente porque reduce al mínimo el total de intereses pagados a lo largo del tiempo. El segundo se llama método bola de nieve y consiste en pagar primero la deuda con el saldo más pequeño, independientemente de la tasa de interés. Este método no es el más eficiente matemáticamente, pero genera victorias rápidas que refuerzan la motivación y ayudan a la persona a mantener el impulso. Cuando alguien salda su primera deuda y la elimina de la lista, experimenta una sensación de logro que lo motiva a continuar con la siguiente. Ninguno de los dos métodos es universalmente superior. El mejor método es el que la persona pueda sostener a lo largo del tiempo. Para quienes se mueven por la lógica y los números, el método avalancha tiene más sentido. Para quienes necesitan victorias emocionales para mantenerse motivados, el método bola de nieve puede ser más efectivo. Lo que importa no es cuál se elige, sino empezar y mantenerse. Hay un error muy común que comete quien empieza a trabajar sus finanzas con entusiasmo inicial. Se llama perfeccionismo financiero. Consiste en diseñar el presupuesto perfecto, planificar el plan de pago de deudas perfecto, elegir la cuenta de ahorro perfecta, investigar la inversión perfecta, y mientras tanto no hace nada porque está buscando el momento o la herramienta perfectos. El perfeccionismo financiero es una forma sofisticada de procrastinación. Y en finanzas personales, la procrastinación tiene un costo real y medible. Cada mes que pasa sin empezar a ahorrar es un mes de interés compuesto perdido. Cada mes que pasa pagando solo el mínimo de una deuda es un mes de intereses acumulándose. El tiempo es el recurso más escaso y más valioso en las finanzas personales, y gastarlo buscando la perfección en lugar de la acción es una pérdida que no se recupera fácilmente. La filosofía correcta no es comienzo cuando tenga todo claro. La filosofía correcta es comienzo hoy con lo que sé y ajusto sobre la marcha. Un plan imperfecto ejecutado consistentemente produce mejores resultados que un plan perfecto que nunca se implementa. Esta idea parece simple, pero va en contra de una tendencia natural muy poderosa, por lo que vale la pena repetirla y recordarla cada vez que aparece la tentación de esperar a tener todo resuelto. Otro aspecto que forma parte del proceso de transformación financiera es el entorno. Las personas que viven al día con frecuencia están rodeadas de otras personas que también viven al día. No como una crítica, sino como una realidad social. Los hábitos financieros son contagiosos. Los estándares de gasto se contagian. La presión social de mantener cierto estilo de vida, de salir a cenar cuando los amigos lo hacen, de comprar lo que los colegas compran, de vivir al nivel del vecino, es una fuerza enorme que actúa de manera silenciosa pero constante. Esto no significa que la persona deba abandonar a sus amigos o aislarse socialmente para mejorar sus finanzas. Pero sí significa que necesita ser consciente de cómo su entorno influye en sus decisiones de gasto. Necesita aprender a decir que no a ciertas invitaciones sin sentirse culpable.
Necesita encontrar maneras de mantener sus relaciones sociales sin que cada interacción implique un gasto. Y si es posible, necesita buscar y cultivar relaciones con personas que también estén trabajando en mejorar su situación financiera, porque esa comunidad puede ser una fuente poderosa de apoyo y motivación. También es importante hablar de algo que pocas personas abordan con honestidad cuando se trata de dinero, y es la relación emocional que cada persona tiene con él. El dinero no es solo un medio de intercambio. Para muchas personas es una fuente de identidad, de seguridad, de poder, de amor, de control. Esas asociaciones emocionales, construidas a lo largo de toda una vida a partir de experiencias familiares, culturales y personales, determinan en gran medida cómo se gasta, cómo se ahorra o cómo no se ahorra. Alguien que creció en un hogar donde el dinero siempre fue fuente de conflicto puede desarrollar una relación de ansiedad con él. Alguien cuya familia usaba el dinero como muestra de amor puede tender a gastar en los demás para sentirse valorado. Alguien que vivió privaciones severas puede gastar de manera impulsiva en el presente porque en algún nivel profundo no confía en que el futuro vaya a ser mejor que el pasado. Estas dinámicas no son fáciles de identificar y mucho menos de cambiar. Pero reconocerlas es el primer paso. Cuando alguien entiende que sus hábitos financieros no son solo el resultado de sus decisiones conscientes, sino también de patrones emocionales profundamente arraigados, puede empezar a observarlos con más compasión y más curiosidad, en lugar de juzgarse con dureza cada vez que comete un error financiero. La autocompasión en el proceso de transformación financiera no es un lujo sentimental. Es una herramienta práctica. Las personas que se juzgan severamente cuando cometen errores tienden a rendirse con más facilidad. Las personas que reconocen el error entienden qué lo causó y se proponen hacerlo diferente la próxima vez. Tienden a levantarse más rápido y a mantener el proceso con mayor consistencia a lo largo del tiempo. Una vez que la persona ha establecido el hábito del ahorro automático, ha organizado su presupuesto, ha empezado a pagar sus deudas de manera estratégica y ha construido su fondo de emergencias, llega el momento de pensar en el siguiente nivel. Y ese siguiente nivel se llama inversión. Porque el ahorro, aunque necesario e imprescindible, por sí solo no es suficiente para construir riqueza a largo plazo. El dinero guardado en una cuenta de ahorro convencional crece muy lentamente. En la mayoría de los bancos tradicionales, las cuentas de ahorro ofrecen tasas de interés tan bajas que apenas compensan la inflación, si es que lo hacen. Eso significa que $100 guardados hoy en una cuenta de ahorro convencional tendrán aproximadamente el mismo poder adquisitivo dentro de 10 años, pero no más. No crecen, solo se conservan, y a veces ni eso. La inversión, en cambio, pone el dinero a trabajar de manera más activa. Hay muchas formas de invertir, desde las más simples y accesibles hasta las más complejas y especializadas. Para alguien que está empezando, las opciones más recomendadas son aquellas que combinan bajo costo, diversificación automática y horizonte a largo plazo. Los fondos indexados, por ejemplo, permiten invertir en una amplia variedad de empresas simultáneamente con costos mínimos, siguiendo el desempeño general del mercado en lugar de apostar a una empresa en particular. No es el objetivo de este contenido convertir a nadie en experto en inversiones de un día para otro. El objetivo es establecer que la inversión es el paso natural que sigue al ahorro, y que empezar a educarse sobre las opciones disponibles es parte del proceso de transformación financiera. No hay que entenderlo todo de inmediato. Hay que empezar a aprenderlo con la misma mentalidad progresiva con que se empezó a ahorrar. Hay algo más que vale la pena mencionar, y que tiene que ver con los ingresos. Todo lo que se ha discutido hasta ahora está orientado a optimizar el manejo del dinero que ya se tiene. Pero la otra cara de la ecuación financiera es aumentar los ingresos. Y aunque no siempre es posible hacerlo de inmediato, es una meta que debe estar en el horizonte de cualquier persona que quiera mejorar su situación financiera de manera significativa. Aumentar los ingresos no necesariamente significa conseguir un segundo trabajo que consuma todo el tiempo libre. Puede significar mejorar las habilidades existentes para negociar un aumento en el trabajo actual. Puede significar desarrollar una actividad secundaria que genere ingresos adicionales de manera gradual.
Puede significar convertir un hobby o una habilidad en una fuente de ingreso. Las posibilidades son múltiples y dependen de las circunstancias particulares de cada persona, pero la clave es no esperar pasivamente a que los ingresos suban solos. Cuando los ingresos aumentan, ocurre un fenómeno que los expertos llaman inflación del estilo de vida. Consiste en que, a medida que la persona gana más, también gasta más, de manera que su situación financiera real no mejora significativamente. Quien ganaba $2.000 y ahora gana 3.000, tiene los mismos $0 a fin de mes porque su estilo de vida también subió al nivel de 3.000. Identificar y resistir esta tendencia es uno de los mayores desafíos del proceso de construcción de riqueza. La regla que muchas personas exitosas aplican cuando sus ingresos aumentan es la siguiente. De cada incremento de ingreso, la mitad o más va directamente al ahorro o la inversión antes de que el cerebro tenga tiempo de asignarlo a nuevos gastos. Si alguien recibe un aumento de $300 mensuales, 150 van automáticamente a la cuenta de inversión, y el resto puede mejorar el estilo de vida. Así se logra algo que pocas personas consiguen, crecer económicamente por arriba y por abajo al mismo tiempo. La consistencia ya se ha dicho, pero vale la pena insistir. Es el factor más determinante en el resultado final. No el porcentaje exacto de ahorro. No el método específico de presupuesto. No la cuenta de inversión más sofisticada. La consistencia. Hacer las cosas bien, aunque no perfectamente, todos los meses, durante meses y años, produce resultados que superan con creces los de quien tiene la estrategia más sofisticada, pero la aplica de manera intermitente. El interés compuesto funciona con el tiempo como aliado. $100 ahorrados hoy, invertidos a una tasa de crecimiento promedio del 7% anual, se convierten en casi $200 en 10 años, en casi 400 en 20 años, y en más de 700 en 30 años. Sin hacer nada adicional, solo dejando que el tiempo y el interés compuesto hagan su trabajo. Pero para que ese trabajo se haga, el dinero tiene que estar invertido durante ese tiempo. Y para que esté invertido, alguien tuvo que tomar la decisión de no gastarlo. Esa es la decisión. No tiene nombre complicado. No requiere un título universitario ni un conocimiento profundo de economía. Solo requiere entender que el futuro se construye con las decisiones del presente, y que cada dólar que se ahorra hoy es un dólar que trabaja para la persona mañana, y pasado, y durante los próximos 30 años. La historia con la que comenzó este recorrido, la de la persona que llegaba al final del mes preguntándose a dónde fue el dinero, no termina ahí. Esa persona tomó la decisión. Configuró la transferencia automática. Organizó su presupuesto. Empezó a pagar sus deudas de manera estratégica. Construyó su fondo de emergencias. Empezó a aprender sobre inversión. Y 12 meses después, cuando abre su cuenta de ahorro, encuentra un número que nunca antes había visto ahí. Ese número no es enorme. No es suficiente para retirarse ni para comprar una casa, ni para resolver todos los problemas de una sola vez. Pero es suyo. Lo construyó desde cero. Lo construyó sin ganar más. Lo construyó cambiando el sistema, no los ingresos. Y la sensación que produce ese número, esa prueba concreta de que el cambio es posible, es exactamente el combustible que necesita para continuar. El proceso no es lineal. Habrá meses en que los gastos inesperados obliguen a usar parte del fondo de emergencias. Habrá momentos en que la motivación baje y la tentación de volver a los viejos hábitos sea fuerte. Habrá errores, porque los errores son parte del aprendizaje, y no una señal de que la persona no es capaz. Lo que importa no es que el proceso sea perfecto. Lo que importa es que la dirección sea consistente. Cada persona que ha recorrido este camino tiene su propia versión de la historia. Distintos puntos de partida, distintos ingresos, distintas deudas, distintas circunstancias. Pero comparten algo en común. Todas tomaron una decisión. Una sola decisión inicial que puso en marcha todo lo demás. La decisión de pagarse primero a sí mismas. La decisión de que su futuro merecía una parte del dinero que llegaba hoy. La decisión de cambiar el sistema en lugar de esperar que las circunstancias cambiaran solas. Esa decisión está disponible para cualquier persona,
en cualquier momento, independientemente de cuánto gane o de cuánto deba. No requiere condiciones ideales. No requiere haber terminado de pagar todas las deudas. No requiere esperar al primero del mes que viene. Solo requiere que alguien decida, hoy, que sus finanzas van a funcionar de una manera diferente a partir de ahora. Y si hay una sola cosa que llevarse de todo esto, es que el camino hacia la estabilidad financiera no empieza con más dinero. Empieza con una mejor relación con el dinero que ya se tiene. Empieza con entender cómo funciona el cerebro frente al dinero. Empieza con construir sistemas que trabajen a favor de la persona, no en su contra. Empieza con una decisión pequeña, aplicada con consistencia, sostenida en el tiempo. Vivir al día no tiene por qué ser permanente. Es un capítulo. Y como todos los capítulos, puede cerrarse. Lo que viene después depende enteramente de la decisión que se toma hoy.